El rencor es un veneno que te tomas tú mismo esperando matar a quien te dañó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy Ricardo Pérez Venegas y pretendo con este episodio romper los paradigmas que nos alejan de vivir la verdadera felicidad. El mundo de hoy nos invade con información chatarra todos los días y por todos lados. Pretenden modificar, cambiar nuestra forma de pensar según los intereses de algunos que están obsesionados por el dinero o el poder. Pero nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos contracorriente. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy con otro episodio más. Está conmigo un invitado especial. Por fin se me hizo grabar con él. Ya tuve el honor yo de estar en su podcast. Y al final de este episodio les vamos a decir dónde lo pueden escuchar y dónde lo pueden encontrar. Muy contento de estar contigo y con un tema súper importante y súper trascendente para todo el mundo. Algunos creo que van a tener cierta repulsión a escuchar este tema. O repele, no sé cómo decirlo. Es decir, no van a tener tantas ganas de escucharlo porque saben lo que se les acerca, ¿no? Aunque vamos a tocar algunas fibras sensibles y demás. Así que yo te recomiendo, si no te sientes en mood de escuchar este tipo de tema, está bien, guárdalo para después, guárdalo para otro momento, ¿no? A lo mejor ahorita estás con prisas o estás de malas o estás en el tráfico o lo que sea. Te recomiendo que este episodio lo escuches en un momento más adecuado, más tranquilo, donde puedas realmente escucharlo y pensar al respecto. Bienvenido, Arefo, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ricky, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y sí, como ves, por fin se nos hizo grabar, ya después de un buen rato que estuviste en mi podcast, que por cierto fuiste el primer invitado. Muchísimas gracias por la invitación y pues sí, tenemos un tema complicado, pero necesario, creo yo. Sí, muy necesario. Oye, José Luis, yo te digo Arefo y siempre te he conocido como Arefo o como Mago. Platícanos un poquito de ti y yo tengo la curiosidad, ¿por qué Arefo? Pues fíjate, yo empecé a hacer magia tradicional con mis primos, con mis hermanas, con mi familia, como un mago que va a fiestas, un mago infantil. Desde que tenía 6 años yo ya tenía mi cajita y mis cuerdas y mi varita mágica y mis pañuelos y todo eso. Y yo hacía mi show y en la adolescencia, a los 15 años de edad, entrando a la preparatoria, retomé ese hobby o esa pasión de la magia y empecé como a darle un poquito más de formalidad. Empecé a estudiar en Estados Unidos, compré libros, pedí videos, etcétera, y entré a trabajar a una de las televisoras de aquí de México. Y como que para hacerme un poquito más comerciable o más vendible, me dijeron, pues no está tan padre decir que eres José Luis, entonces te vamos a decir el mentalista Arefu, pero que a fin de cuentas, pues, viene siendo lo mismo. Soy un mago, pues un mago que hace trucos. Ya, es tu nombre artístico prácticamente. Nombre artístico, algo así. Oye, Arefo, ¿y a qué más te dedicas? Yo sé perfectamente, pero me gustaría que platicaras un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria. Bueno, fíjate, yo estudié contabilidad y finanzas. Me incliné por esa parte, me gustaban los números, sin embargo no tenía gran pasión por los números. Desde que yo tengo memoria siempre me gustó, y aquí se cierra esta parte de lo de la magia, como estar frente a la gente, hacer el show, yo hacía mis shows, etcétera, y dar mensajes. Yo me acuerdo que cuando yo hacía un truco de magia, pues daba mensajes, siempre tuve esa espinita. Y hubo un momento, después de haber estudiado esta carrera de contabilidad y finanzas y de haberla ejercido por mucho tiempo, trabajé en el sector privado, en el sector público, en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, de mi ciudad y de mi estado, valga la redundancia. Ejercí como contador. Un día sí me senté así en un sillón, me puse a reflexionar y dije, bueno, esto lo hago bien porque pues lo estudié, pero no me apasiona tanto y yo prefiero ser conferencista. O sea, ya tenía la espinita, ya lo había estado meditando. Ajá. Prefiero dar conferencias. Entonces lo que hice fue paulatinamente empezar a dar conferencias mientras seguía trabajando de contador. Obviamente pues yo las conferencias las daba gratis o hasta pagaba para que me abrieran espacios. Órale. Y poco a poco Dios y la vida me fueron mostrando cuál era el camino que tenía que seguir, de dos maneras, tanto como para pulir yo esa parte y hacerme realmente pues profesional en el área de dar conferencias,
y también para ponerme a las personas indicadas en el camino que me iban a ayudar a esa que iba a ser mi nueva vocación, hasta que ya, tanto personal como económicamente, me era más redituable esto que menciono de las conferencias, que la misma contabilidad, y renuncié al trabajo de contador. Órale. Y me dedico ahorita al 100% a dar conferencias, y pues acabo de editar mi primer libro, que está relacionado con algunos de los temas que hablo en las charlas. Buenísimo. De hecho, yo lo estoy leyendo ahorita y me está gustando muchísimo. A todo aquel que le gusten las ventas o las relaciones humanas, es un librazo. Se titula ¿Cómo leer la mente de tu cliente? ¿Cómo leer la mente de tu cliente? Y lo escribió un mentalista, así que está muy interesante. Y ahorita me identifiqué contigo, porque también no me dedico a mi pasión. Ciertamente me gusta lo que hago. Trabajo en el sector financiero, en una casa de bolsa, pero mi mayor pasión es la música. Lo comentaba en el episodio pasado con Juanpa López Garay, donde estuvimos hablando ahí un poquito sobre ese tema de haz de tu profesión tu pasión. Y dijiste, no, pues me empezó a redituar más esto de las conferencias que lo que hacía. Digo, pues uy, ojalá me pase en algún momento. Qué chido, me da muchísimo gusto. Y bueno, vamos arrancando con el tema. El tema es el perdón. Y a mí me hace mucho ruido este tema, porque yo viví mucho tiempo pensando que no tenía, ¿cómo te lo digo?, necesidad de perdonar a nadie. No de una manera egoísta, sino que yo decía, pues yo no he sido herido gravemente por alguien, yo no tengo heridas en el corazón, me siento feliz, pero sin embargo, después de muchos años y ya muy grande me di cuenta que sí había algo ahí que me estaba afectando y que no me dejaba definirme como una persona plena, ¿no? Si yo me hacía esa pregunta a mí mismo, oye, ¿eres realmente pleno? Feliz. ¿Eres plenamente feliz? No me atrevía a responder sí. Decía no, pero no sabía el por qué, ¿no? O sea, sí soy feliz, pero no plenamente feliz. Hay algo ahí que no encuentro. Y con ayuda de muy buenos amigos y de familia y de Dios, pues me di cuenta de que necesitaba perdonar. Y creo yo, y no sé si estás de acuerdo, que todo el mundo, tú que me escuchas, necesitas perdonar. A lo mejor a ti, a lo mejor a alguien más, no sé. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, por dos razones. La primera es, pues, porque se nos olvida las heridas que nos van causando, que se nos van haciendo en el corazón a lo largo de la vida. A lo mejor son pequeñas, parecen heridas que son intrascendentes y se nos olvidan, o porque sucedieron en una etapa de nuestra infancia pues muy lejana, éramos muy pequeños y no las recordamos, o porque creímos que no nos iban a causar tanto impacto. Sin embargo, todas las heridas que se quedan en el corazón, yo las veo como una bolita de nieve que va creciendo a un ritmo muy lento, uh-huh, pero constante. Claro. O sea, siempre llega a impactar, tarde o temprano llega un momento en el que ya te llega a impactar de manera fuerte, aunque la herida haya sido muy chiquita, muy uh-huh, pequeña. Entonces nos sucede mucho, me sucedió a mí también, que yo decía, yo no soy una persona rencorosa, uh-huh, y tampoco creo haber tenido heridas tan fuertes como para necesitar perdonar a alguien. Yo veía ¿quiénes son las personas más cercanas que tengo? Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi familia, incluso mis exparejas. Yo las veía y decía, pues no les tengo ningún rencor, no creo que tenga nada que perdonar. Sin embargo, a mí me sucedió algo que me hizo darme cuenta, pues que sí, que era necesario también perdonar, y que creo que a mucha gente también le puede suceder. Y esto es que yo en mis relaciones de noviazgo empecé a repetir un patrón uno tras otro, con diferente tipo de novias. Uh-huh. O sea, parecía que me estaba buscando yo el mismo tipo de niña, pero no era así, cada una era diferente. Sin embargo, yo estaba reaccionando ante ciertas situaciones, ciertos detonantes, ciertos botoncitos ahí que emocionalmente tocaban de la misma manera como había reaccionado en relaciones anteriores,
Y entonces eso me hizo preguntarme por qué estoy repitiendo este tipo de reacciones. Y ahí me di cuenta, pues, que tenía que cerrar ciclos de algo en mi pasado. No sabía todavía de qué, pero dije, algo tengo que cerrar un ciclo, y para poderlo cerrar necesito perdonar algo. Me gustaría, si estás de acuerdo, preguntarte un poquito sobre tu caso personal. Antes de preguntarte, ahora sí que algunos tips para reconocer si tenemos algo que perdonar y después cómo lograr perdonarlo, ya sea hacia nosotros o hacia afuera de nosotros, me gustaría que nos compartieras un poquito cuál fue esa bolita de nieve en tu caso. Pues bueno, en mi caso, como te decía, yo con las parejas que tenía, con las novias con las que andaba, o con las que tenía relación, pues repetía cierto patrón en donde mi inseguridad me hacía volverme o muy celoso, o muy posesivo, o una combinación de ambas, pero el fondo era inseguridad, y era una inseguridad que yo no había recibido de mi mamá. Entonces, tuve que, con ayuda de amigos y también de sacerdotes y de algunos retiros, darme cuenta que tenía, desde la infancia, pues mi mamá había sido muy sobreprotectora conmigo y había como infringido esa inseguridad en mí. Yo era un hombre muy inseguro, y entonces yo creía que pues no era capaz de tener una persona, una pareja a mi lado que pudiera serme o fiel, o que pudiera amarme simplemente por el hecho de tomar esa decisión de amarme, y me portaba a la defensiva. Uh-huh. Entonces tuve que perdonar a mi mamá. Me costó mucho trabajo. ¿Por qué me costó trabajo? Porque ya en ese momento yo ni siquiera sentía el rencor. O sea, yo veía a mi mamá y yo le decía, te amo. O sea, pues te amo, no te tengo ningún rencor, no te deseo ningún mal, no estoy peleado contigo, no estoy enojado contigo. Sin embargo, pues necesito perdonarte por eso que me hiciste, que ya no me acuerdo cuándo fue ni cómo fue, pero que marcó mi corazón, y que ahora me está haciendo pues reaccionar ante mis relaciones de esta manera. Entonces, pues ese fue uno de las bolitas de nieve que más trabajo me costó detectar, el rencor, el resentimiento, que es la palabra correcta, que yo le tenía a mi mamá. Y te digo, me costó trabajo porque ya en ese momento no me causaba ningún conflicto, no estaba yo peleado con ella. Sin embargo, pues seguía esa herida en el corazón todavía. Uh-huh. Y me da curiosidad porque en mi caso yo tuve también un problema similar, y sin embargo cuando dije necesito perdonar, pues sí sabía exactamente qué era. En tu caso no, dices, me di cuenta que necesitaba cerrar un ciclo, pero no entendía de qué, ni de cuándo, ni cómo fue, y me di cuenta que necesitaba perdonar a mi mamá por algo que me hizo que no me acuerdo ni cómo fue ni cuándo fue. Entonces, ¿cómo le haces para detectar precisamente qué es eso que tienes que perdonar? Que sería como, creo yo, el primer paso para poderlo perdonar, ¿no? Identificarlo, ¿o estoy mal? Sí, identificar qué es lo que tienes que perdonar. Bueno, primero, creo que si tú te das cuenta que estás repitiendo ciertos patrones dañinos o tóxicos en tu vida, no hablo nada más de las relaciones en lo que sea, amorosas, sí, no, en el trabajo o en tu disciplina diaria, en tus relaciones con los amigos, o a lo mejor no puedes tener un trabajo estable, o tienes alguna cierta repulsión a la autoridad, por ejemplo, no te gusta que te ordenen, o no eres buen jefe tampoco, uh-huh, etcétera. O sea, cualquier problema que tengas, debes de ser muy honesto contigo mismo y decir, a ver, el problema radica, o el problema empieza o se detona cuando, en mi caso era cuando yo me siento inseguro ante una mujer. Ok, ¿quién fue la primer mujer que me hizo sentir inseguro? Y ya pues me iba una novia hacia atrás y otra novia hacia atrás, hasta que llegué a la primera novia y dije, no, pues es que ella no fue. Entonces, pues dije, ¿quién más que otras mujeres hay en mi vida? Porque con mis amigos no soy así. ¿Quién más? Mis hermanas, pues no. Entonces mi mamá.
Y sí, pues también yo le pregunté a ella, con honestidad, dime si tú ves que yo repito ciertos patrones con mis novias y si tú crees que te guardo algún rencor. Y pues ella fue honesta conmigo y me dijo que era probable que sí, por cómo ella se había comportado en mi niñez. Eso es lo que a mí me sirvió, pero tal vez pocos se identifican con el caso, no lo sé. Creo que lo primero es ser muy honesto contigo mismo y detectar cuál está siendo ese detonante que te hace no tener esa plenitud que a ti te hacía falta. Claro, o sea, qué es lo qué es lo que te brinca emocionalmente, porque nace de una emoción. O sea, emocionalmente, ¿qué es lo que te causa? Si te causa dolor, si te causa tristeza, si te causa coraje, si te causa rencor, si te causa depresión. O sea, tienes que detectar cuál es la emoción y qué detona esa emoción, e irte hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y aquí me gustaría comentar algo muy importante. Muchas veces decimos, yo ya no le tengo rencor a la persona que me dañó. En este caso, por ejemplo, si tú me hubieras preguntado, ¿tú le tienes rencor a tu mamá? Yo te hubiera contestado que no le tenía nada de rencor. Entonces creemos que como no le tenemos ningún rencor, vamos a suponer a tu expareja que te fue infiel, tú ya no le tienes ningún rencor y piensas, pues como no le tengo ningún rencor, es más, le deseo que con su nueva pareja sea feliz, no lo necesito perdonar. Estamos equivocados, es un falso perdón. El perdón no solamente ataca el rencor, el perdón ataca la tristeza. O sea, si tú recuerdas a tu pareja, aunque no le desees ningún mal, pero te sientes triste, necesitas perdonar. Ataca también el dolor. Si tú recuerdas a tu pareja y no le tienes ningún rencor, pero te duele lo que te hizo, necesitas perdonar. Si tú recuerdas a tu pareja y te hace sentir depresivo o triste, aunque no le tengas ningún rencor, necesitas eliminar esa tristeza o esa depresión con el perdón. O sea, no solamente es, ya no te deseo ningún mal, quiere decir que ya te perdoné. No, porque no es tanto lo que tú le desees que le suceda en la vida a esa persona, sino es más bien por ti. ¿Qué te causa a ti recordar ese dolor? Sí, de hecho, no sé de quién era esa frase, a lo mejor tú la recuerdas bien, yo no. Es, perdonar no es olvidar, sino recordar. Sin dolor. Sin dolor. Perdonar no es olvidar, perdonar es tener la capacidad de recordar sin dolor. Recordar el daño que sucedió, recordar exactamente cómo fue, cuándo fue, qué fue, no porque seamos masoquistas, sino porque necesitamos analizar todos los detalles y que no nos cause ningún tipo de dolor. Llámese tristeza, llámese rencor, llámese depresión, ningún tipo de coraje, celos, nada. Nada. Y pues la gente puede preguntarse entonces, a ver, si yo recuerdo el daño y no me causa dolor, ¿qué me tiene que causar? Entonces, pues no quiere decir que tienes que ser indiferente a lo que sucedió, sino por el contrario, tienes que encontrar el aprendizaje que existe detrás de esa mala experiencia que viviste. Qué difícil, porque a veces es muy, muy difícil encontrarle el sentido a las cosas. Es muy normal, que tenemos un problema grave y los grandes amigos se acercan y nos dicen, tranquilo, ¿no? Todo pasa por algo, ¿no? Esa frase todos la hemos escuchado, todo pasa por algo. Pero a veces le piensas y le das vueltas y dices, ¿y esto por qué pasó? ¿No? Es difícil encontrar como esa raíz de que, pues a ver, Dios, si existes o ¿por qué me dejaste vivir esto, no? Si esto tiene un sentido en mi vida. ¿Y cuál sería, o sea, tu consejo para las personas que están ahí, donde dicen, yo no sé por qué pasó esto y no encuentro la razón? Primero que nada, que tengan paciencia y fe. Okay. O sea, es difícil pedirte que tengas fe, es difícil que des el paso y que una vez que lo des se ilumine el camino y no al revés. O sea, es difícil dar el paso a ciegas y tener fe y tener paciencia. Pero yo les aseguro a todas las personas que estén escuchando que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, van a decir, ahora entiendo por qué tuve que vivir esa etapa de mi vida en el pasado. Porque en el presente ya soy una persona más madura,
ya me valoro más, ya sé que mi cuerpo vale más, ya sé qué es lo que no quiero en mi vida, o ya entiendo qué tipos de parejas no me convienen, o ya entiendo qué tipos de amistades no me convienen. O sea, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, vas a entender qué fue lo que te enseñó, qué enseñanza vino con ese dolor. Sin embargo, es necesario buscarla, no llega solita, o sea, el perdón es una decisión. Como el perdón viene del amor propio, no del amor por la persona que te dañó directamente, sino del amor en general, y el amor es una decisión, pues el perdón es una decisión. Necesitas decidir perdonar, y al decidir perdonar necesitas decidir encontrar esa enseñanza y preguntándotelo, ¿en qué me hizo emocional o personalmente crecer? ¿Cómo crecí? Muchas veces creemos que crecer es ya se me hizo el corazón de piedra y ya no me puedo volver a enamorar. Bueno, eso puede ser un cambio que te puede traer el daño. Sin embargo, no es que se te haya hecho el corazón de piedra, a lo mejor ya tienes un corazón más maduro, ya tienes un corazón que es capaz de discernir mejor qué tipo de pareja mereces. Claro. Pero sí es necesario querer buscar la enseñanza. Antes de pasar a los consejos prácticos, como tú lo decías, sí es importante recalcar que se necesita decidir querer encontrar la enseñanza detrás del dolor, y eso va a implicar que tengas que recordar. Claro. Dicen que cuando una herida se infecta, vamos a suponer que te cortas la pierna, te cortas el muslo, estás patinando y te caes y te haces una cortadota en el muslo y descuidas esa herida. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la herida, entre que va a cicatrizar y no va a cicatrizar bien, pero como te la descuidaste, a lo mejor se infecta la herida y empieza pues a salir a lo mejor ahí un poco de pus, o no sé, está infectada la herida. Para que esa herida pueda sanar, si tú vas con el doctor lo que va a hacer es raspar esa herida. La va a tener que volver a raspar completamente para que entonces sí la herida pueda cicatrizar y sanar bien. Y en el corazón es lo mismo. Es necesario volver a raspar el corazón, volver a raspar esa herida. ¿Y qué implica? Pues que te duela. Claro. Al principio te va a doler recordar ese daño, claro que te va a doler porque estás raspando, estás recordando la herida, pero una vez que esté pues raspada de nuevo y que esté lista para cicatrizar, ya con cuidado, pues el cuidado, haciendo la alegoría con la herida de la pierna, pues con el cuidado a tu mismo corazón, poco a poco puedes ir entendiendo qué es lo que te dejó. Claro, me queda muy claro porque de hecho dijiste, primero tienes que decidir que quieres perdonar, y dije, pues ¿quién decidiría que no quiere perdonar? Pues cualquier persona que sabe que el tomar esa decisión pues va a ser un proceso doloroso, ¿no? Exacto. Entonces sí es, pero me parece excelente la analogía que das del doctor, porque entonces creo que si tú decides perdonar siendo consciente de que tienes que raspar, lo vas a hacer, vas a vivir el proceso con esperanza. Es decir, estoy raspando la herida, sí, me está doliendo, pero tarde o temprano, y como tú dices, más temprano que tarde, esta herida va a sanar, ¿no? Con esa esperanza. Porque a lo mejor muchos se quedan estancados en el proceso sin saber que es parte del proceso del dolor, ¿no? Y a lo mejor se están raspando y se raspan poquito y les duele. Entonces dicen, no quiero evitar, y después otra vez se raspan poquito, medio sin querer, ¿no? Recuerdan sin querer, y no lo quiero evitar, y están ahí atascados. Me haces pensar en, bueno, no voy a decir nombres, pero una amiga mía que conocí hace unos años, que pues se cortaba las venas, o se cortaba la mano, como una especie de satisfactor, porque, no sé, ella necesitaba sentir algo, porque quería omitir sentir lo que sus recuerdos le traían, ¿no? O sea, algo físico para evitar sentir el dolor emocional. Exactamente. Sí, fíjate que hay dos, o están más o menos identificados dos personas que no quieren perdonar. La primera es esa, la que le tiene miedo al dolor, miedo a que se le vuelvan a raspar la herida. Le rehuimos al dolor, a nadie nos gusta que nos duela. Claro. Y la segunda es la persona que cree que al perdonar
balanza de la justicia se va a desequilibrar. ¿Qué quiere decir esto? Que al perdonar le vamos a hacer un beneficio a la persona que nos dañó. Uh-huh. Entonces decimos, no es justo que esa persona reciba mi perdón porque me dañó. Y no se da cuenta que el perdón a la única persona que beneficia es a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, esa es la mayoría de las personas. Claro. No quiere perdonar porque piensa que le está haciendo un favor a la persona que la dañó. Y a esa persona que nos dañó, a lo mejor ya ni en el mundo nos hace, ya ni se acuerda de nosotros, ya vive su vida, ya es feliz, ya hasta le pidió perdón a lo mejor a Dios. Y lejos de hacerle un favor, te sigues haciendo daño a ti mismo. Tú te sigues haciendo daño. Lo decíamos en la frase que escuchamos al principio, el rencor o el no perdonar es como si te tomaras un vaso de cloro esperando que se enferme o se muera el que te dañó. Uh-huh. Pues no, el único que se va a dañar eres tú mismo al tener esa falta de perdón. Entonces la balanza de la justicia no se va a desequilibrar. No es que no sea justo perdonar a la persona que te dañó. Al contrario, es justo perdonarla, pero por ti mismo o por ti misma, no en un sentido egoísta, sino para que tú puedas seguir adelante. Esa persona, como lo repito, tal vez ya no formas parte de su vida, ni se acuerda de ti, y tú sigues todavía cargando con ese sentimiento negativo de algo que pasó hace 10 años, 5 años, 3 años, o 3 meses, o 3 semanas. Sigues cargando con eso, y tú solo te estás haciendo daño. Claro. Entonces, esas son las dos razones por las cuales no queremos perdonar. Una, por miedo a que nos vuelvan a volver a raspar la herida, que es por miedo al dolor, o porque creemos que le estamos haciendo un favor a la persona que nos hizo daño. Ok. Se me hace que como complemento a lograr el perdón, no solamente identificar qué es eso que nos tiene ese vacío, y después saber que es un proceso, saber que va a doler y decidirlo, ¿no? También creo que es un paso muy importante comprender a la persona que te dañó, o comprenderte a ti mismo, porque en muchas ocasiones pues eres tú mismo quien te dañó, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo en lo personal, en una ocasión que no la voy a contar del todo porque no quiero dar nombres, pero en una ocasión pues alguien me ofendió y otra persona que nos conocía a los dos se acercó a decirme cómo fue el pasado de ese alguien, ¿no? Me dijo, oye, compréndelo porque en su pasado él vivió esto y esto y esto y esto. Y para mí eso fue un paso grandísimo, ¿no? Porque yo al ponerme en los zapatos de la persona que me dañó, lo comprendí. Dije, claro, pues por eso me dañó. Y su intención a lo mejor no era precisamente esa, ¿no? Él tiene un pasado y como dice mi madre muchas veces, todos somos luz y sombra. Todos somos luz y sombra. Y nuestra sombra nos persigue, ¿no? Va detrás de nosotros. Pero es cuestión de que comprendamos y que lo decidamos para que tomemos la decisión de caminar a favor del sol y dejemos la sombra atrás de nosotros. Sí, así es. Es una ayuda muy grande tener empatía con la persona que nos hizo daño, claro, sin tratar de justificarla. No caer en la justificación, porque después, dentro de esa justificación tras justificación, podemos permitir que nos sigan haciendo daño. Uh-huh. Pero sí tener empatía, ponernos en los zapatos de esas personas, porque dijiste algo súper importante. La mayoría de las veces, las personas que nos dañan no conocen el impacto que ese daño va a tener en nuestra vida. O sea, no saben las consecuencias tan negativas que nos van a causar en el corazón. Uh-huh. Lo hacen por alguna razón, no está justificado que lo hagan, sin embargo, pues tuvieron algo, vivieron algo, sufrieron algo que los hizo actuar de esa manera, y eso los hizo reaccionar de una manera dañina hacia nosotros. Claro. Entonces, no es que los justifiquemos, pero que sí entendamos un poquito qué fue lo que orilló a esa persona a hacernos daño. Uh-huh. Y eso me lleva a otra pregunta que me parece súper importante. Mi pregunta es, ¿cómo te comprendes a ti mismo?
porque es muy fácil a veces comprender a otras personas, porque dices, bueno, pues vivió esto, vivió el otro, y por eso es así, por eso reaccionó de esa manera dañina para mí, ¿no? Y entonces lo comprendo, decido perdonarme, rasco esa herida y vivo este proceso para liberarme del rencor o de cualquier sentimiento, ¿no? Pero creo que se pone mucho más difícil cuando esa persona, pues, eres tú mismo. ¿Cómo logras comprenderte a ti mismo? Porque es muy difícil decir, oye, no manches, hice esto que me dañó, a lo mejor a mí y a otros, y me cuesta muchísimo trabajo perdonarme. O sea, no entiendo por qué lo hice. Bueno, creo que la primera forma de comprenderse a uno mismo es alejarnos del ego. Decir, como si nos estuviéramos viendo externamente. Tal vez suena un poquito ilógico, pero va muy parecido al comprender a los demás, que es qué has vivido, qué has hecho, pero alejarte de tu egoísmo, de tu ego, verte como desde una perspectiva externa y decir, si esto que yo viví le hubiera pasado a un primo, a un amigo, a un conocido, a cualquier otra persona, ¿qué le hubiera causado en el corazón? El juez más duro somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes más nos juzgamos y a nosotros es a quien más trabajo nos cuesta perdonar. De acuerdo. Muchas veces nosotros mismos, desde el hecho de que le hagamos daño a nuestro cuerpo, de busquemos salidas falsas en vicios, de que nosotros saboteamos nuestros propios sueños, de que nos veamos al espejo y nos sintamos incapaces, nos sintamos pues a lo mejor feos o que no podemos con la misión que tenemos o con el trabajo o tontos o burros o con cualquier adjetivo negativo que le pongamos, pues ya nos estamos juzgando. ¿Por qué me siento así? ¿Qué viví que me hizo creer que yo soy una persona así? Y bueno, entonces pues lo contrario sería trabajar en la autoestima. Yo creo que para mí el hecho de haberme perdonado a mí mismo y me sirvió mucho, pues fue una terapia. Yo sí tuve que ir a una terapia psicológica en donde me hicieron darme cuenta de qué es lo que yo había hecho y qué es lo que había vivido y me hicieron ese ejercicio. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si Pablito, que no eres tú, a lo mejor le hubieran sido tan severos con él como fueron tus papás? ¿Cómo hubiera crecido? ¿Qué hubiera sentido en el corazón? Ok, pues tal vez mucha tristeza. Ok, ¿tú sientes tristeza en este momento? Sí. Ok, bueno, entonces en este momento, además de perdonar a tus papás, perdónate a ti mismo porque esa tristeza te ha llevado a sabotear tus sueños. Y así, poco a poco. O sea, yo sí me tuve que ayudar de una terapia, pero aunque suene un poco ilógico, repito, pues es casi igual. Recordar cómo fue tu vida anterior y qué fue lo que hiciste desapegándote un poquito de tu ego para que puedas ser capaz de verte objetivamente. Verte desde afuera. Verte desde afuera. Perfecto. Arefo, pues, ¿qué te parece si pasamos ya a los tips prácticos, no? A lo mejor después de todo esto que hemos platicado, las personas que nos están escuchando ya identificaron, híjole, yo tengo esta espinita, esta otra, que necesito sacar, que necesito vivir ese proceso. ¿Cuáles serían los tips prácticos para, digamos, empezar este proceso de liberarte, ¿no? De liberarte de toda tristeza, rencor, coraje, enojo, lo que sea que te esté causando la herida. Ok, bueno, primero que nada, yo creo que es importante que sepamos que hay 3 tipos de perdón. El perdón hacia los que nos dañaron, todas las personas que nos dañaron, desde que nos buleaban por orejones, por narizones, por chaparros, por morenos, por altos, por flacos, por gordos, a todas esas personas que nos dañaron desde chiquitos hasta la última persona que nos hizo daño, o sea, todas las personas que nos hicieron daño. Después, ya lo decíamos, perdonarnos a nosotros mismos por las veces que nosotros somos nuestros jueces más duros, que saboteamos nuestros sueños, que hacemos mal uso de nuestro cuerpo, que nos sentimos incapaces o que no buscamos nuestra felicidad, y perdonar a Dios, al universo o a quien hayas culpado por enfermedades que hay en tu familia, por carencias económicas, por fallecimientos de personas que hayas o amigos muy cercanos, porque muchas veces le decimos a Dios o le decimos a la vida, oye, ¿por qué? ¿Por qué si
me acabo de casar y se muere mi esposo o mi esposa luego, que sucedió un caso aquí en Guadalajara hace no mucho tiempo, que el día de la boda pues falleció la novia. Híjole. Oye, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué, si sabes que en mi familia no hay la capacidad económica como para sobrellevar esta enfermedad, por qué mandas esta enfermedad a mi vida o a nuestra vida? Oye, ¿por qué tengo yo mismo esta enfermedad? Oye, ¿por qué crecí en esta familia? ¿O por qué tengo estas carencias económicas? Entonces también es necesario perdonar a eso o a ese a quien tú culpes por las cosas que no están en tus manos solucionar, como son las enfermedades, las muertes, la carencia económica, etcétera, o el lugar en donde naciste, o el entorno en donde naciste. Entonces, 3 tipos de perdón: a los demás, a uno mismo y a Dios. Y ya práctico, bueno, yo lo que digo es, haz una lista, y aunque la tengas que completar durante toda una semana, todos los días trabaja en ella durante una semana, de todos los daños que has vivido desde que tienes uso de razón o desde que tienes memoria. Uh-huh. Todos los daños que has vivido. Incluso esos que a lo mejor suenan tontos, que decía hace rato el bullying, pero también eso es un daño y es una herida en el corazón. Claro. Si alguna vez te dijeron que tú nunca ibas a poder ser buen escritor, o que tú eras un gordo, a lo mejor ahorita pues todavía sigues creyendo que eres un gordo y sufres de problemas alimenticios, no sé. Desde uh-huh. esos daños chiquitos hasta los daños más grandes. Y trabajar en todos los daños. Cada día, aunque vayas a aumentar el número de daños, leer desde arriba, otra vez, hasta que te los aprendas. ¿Qué va a causar en ti? Esa es la segunda columna. ¿Qué sientes? ¿Sientes dolor? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes rencor? ¿Sientes odio? ¿Sientes ganas de vengarte? ¿Sientes coraje? ¿Te medio agüitas? ¿O te pones muy triste? ¿O no te importa? Pues ya no me importa, ahorita ya no me importa que me hayan dicho que... Muestras indiferencia. Muestras indiferencia. ¿Qué es lo que sientes? Y ahora, la tercer columna es cómo cambiaste a partir de que eso te sucedió. ¿Cómo uh-huh. cambiaste? O sea, puede ser, te hiciste una persona más fría, ya no eres tan cariñoso o cariñosa, ya no crees en el amor, ya te cuesta más trabajo enamorarte, ya no te llevas tanto con tu papá porque te golpeaba. ¿Cómo cambiaste a partir de que eso sucedió? Uh-huh. Y la cuarta, esa es la que puede ser más complicada, pero es la más necesaria. Es sentarte e identificar la enseñanza, que no es lo mismo que cómo cambiaste. O sea, una cosa es, me hice una persona más fría uh-huh. en el amor, ¿no? Ya no creo tan fácil en el amor. Pero cómo cambiaste es, ahora, más bien que aprendiste, perdón, es ahora selecciono mejor de quién me voy a enamorar. Claro. O sea, no es lo mismo cómo cambiaste que qué aprendiste. Claro. Y entonces, leer esa lista columna por columna todos los días, son las 4 columnas. ¿Cuál fue el daño? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo cambiaste? ¿Y qué aprendiste? Leerlos todos los días, hasta que las 2 columnas de en medio ya, en serio, ahora sí ya sientas una completa indiferencia. O sea, hasta que ya no te recordar el daño, ya no te cause dolor y ya no te importe haber cambiado a causa de ese daño. Cuando la cuarta columna cobre más peso, ¿no? Donde lo más importante de tu experiencia, de esa herida, fue el aprendizaje. Cuando logras entender el aprendizaje detrás del daño, ya perdonaste. Ese es el momento donde ya puedes decir, ya perdoné. Este es el daño, uh-huh. lo recuerdo, pero ya no me duele. Ya ahora sé qué fue lo que aprendí. Y en ese momento se puede decir que ya perdonaste. Todos somos capaces de perdonar. No hay herida, por más grande que parezca, que sea imposible de perdonar. Perdonar es una decisión, pero perdonar también es un proceso. Claro. No esperemos que se dé de un día para otro. Lleva su tiempo. Si es necesario ayudarte de personas que te quieren o de personas que creas que pueden guiarte,
de un psicólogo, de un sacerdote, de una persona que pueda darte terapia, de tus padres. Yo me ayudé de mis padres y de terapia. Si es necesario, hazlo. O sea, no es que tú no estás solo en el camino. Claro. Si te sirve desahogarte, hazlo. Y sobre todo creo que si el daño es muy reciente o es muy fuerte, trata de buscar las salidas falsas, como son los vicios principalmente. Y como un clavo saca otro clavo, o sea, todo ese tipo de salidas son falsas porque lo único que hacen es dejar la herida ahí, abierta, pero sin cicatrizar como debe cicatrizar. Distraída. De tratar de evitar las salidas falsas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Arefo, por compartir todo esto con nosotros. Yo creo que muchas personas va a ser una gran luz este episodio para ellas. Te agradezco de corazón que nos hayas regalado este tiempo. Al contrario, muchas gracias. Y yo creo que muchas personas van a quedar con dudas, a lo mejor van a querer un poquito más de orientación sobre qué hacer. A lo mejor te van a preguntar, oye, ¿con quién fuiste tú? ¿No? O ¿a qué terapeuta me puedo dirigir? Yo vivo en tal país o en tal ciudad y quisiera saber con quién, ¿no? ¿A dónde te pueden escribir para contactarte y pedirte un poquito más de orientación? Todas mis redes estoy como @Arefo con doble O, mentalista, todo junto. Arefo mentalista. Arefo se escribe con doble O, AREFOO, mentalista. Okay. @Arefo mentalista. En la que estoy más activo es Instagram. En esa estoy tratando de contestar todos los mensajes que me llegan. Entonces, pues pueden escribirme en @Arefo mentalista o en arefo con doble O @gmail.com. O en el podcast, pues que ya me aprovecho de tu tiempo para aventarme el comercial. Mi podcast se llama Un Shot de Vida, y lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming digital o de podcast que haya en la red. Un Shot de Vida, o buscando también pues Arefo. Perfecto, Arefo. Oye, y para encontrar tu libro y para saber dónde das conferencias y demás, ¿dónde podemos hacerlo? Las conferencias las anuncio en las redes sociales. Perfecto. Y el libro está en venta en todo el país, en las tiendas Sanborns y en todas las librerías Gonville y en Amazon. Perfecto, súper bien. Por último, siempre le pregunto a todos mis invitados, un libro o una película que recomiendes. Un libro que recomiende, híjole, pues ya hablaste tú de él, pero es un libro que pues que sí me cambió la vida y se llama El lenguaje del éxito. Creo que hablaste de él, sí. El lenguaje del éxito, con Paco González. De Francisco González, porque habla del bien hacer, del bien tener, del bien ser, o sea, habla de la bondad en sí. Entonces, pues me gusta ese libro y me sirvió. Lo leí en un momento en donde yo estaba independizándome de mi casa, se puede, emancipándome o saliéndome de casa de mis papás para ya irme a vivir solo. Y lo leí en ese momento, entonces me sirvió mucho el lenguaje del éxito. Y una película que tal vez ustedes pueden decir que no le pueden encontrar un mensaje, pero Desafiando a los Gigantes es una película que nos deja muchos mensajes y que habla mucho sobre el perdón propio, Sí. El perdón propio. También la recomiendo muchísimo y también el libro del lenguaje del éxito lo recomiendo mucho. Pues perfecto, saben que a mí pueden encontrarme en mis redes sociales como Rick P. Venegas, @Rick P. Venegas. Estoy más activo en Instagram, al igual que Arefo y que yo creo la mayoría del mundo en este momento. Y nos vemos en el siguiente episodio, recordando que nosotros pensamos diferente, nosotros pensamos contracorriente.